Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la segunda parte de la historia de Evelyn Rivera, así que te invito a una pausa y ya volvemos con su historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos a ver la segunda parte de la historia de Evelyn Rivera, una mujer valiente, esforzada, con una fuerza increíble y hasta aquí con nosotros para continuar conversando su testimonio. Adelante, Evelyn, feliz de tenerte aquí en esta segunda parte de mi identidad. ¿Cómo estás? Emocionada, feliz, honrada. Uf, muchas emociones tengo. Así que y agradecida de Linda, Dios más que todo. nosotros también felices de tenerte, de tener el privilegio de entrevistarte y de que nuestros amigos conozcan tu testimonio aquí en la TV Nuevo Tiempo con esta segunda parte que va a ser también potente para nuestros amigos quienes no vieron la primera parte que está buenísima. Pueden entrar a YouTube Nuevo Tiempo Chile y buscar en Identidad Evelyn Rivera, parte uno, y ahí van a ver la primera parte. Vamos a hacer un medio recorder y solo un poquito para nuestros amigos, pero tienen que ir a ver la primera parte eh, para que se enteren un poquito de la historia, de la tremenda historia de Evelyn, que es un milagro completo de Dios desde su nacimiento. Vamos a continuar en la conversación, quedamos en la primera parte cuando tú estabas pasando por un momento muy, muy complejo en la casa donde vivías, sufrías acoso. Pero entonces tú oraste al Señor, llegó la radio Nuevo Tiempo, escuchaste los mensajes de la Nuevo Tiempo y llegaron unos colportores a tu casa. Si quieres, ahí retomemos el relato y continúas con la historia, Evelyn. Bueno, cuando llegaron los colportores para mí fue obvio una respuesta de Dios a mis oraciones, ¿ya? Y ellos me dieron la posibilidad de salir de ese infierno con casa, con trabajo, con todo, pero obviamente tenía que bautizarme. Entonces, yo la verdad que me he bautizado 2 veces. Esa primera vez fue un bautismo en el que fue por desesperación, por salir del infierno donde estaba. Y bueno, como todo cuando empieza mal, termina mal, fui a colportar, fui al seminario en Pucón, creo que fue, ya no recuerdo muy bien. Ya, de ahí fui a colportar a Los Ángeles, me fue horrible, muy mal. Me la sufrí toda porque no vendí nada, no vendía ni siquiera la revista que necesitábamos para comer, imagínate. Entonces, fueron un par de meses muy fuertes y como el enemigo siempre está al acecho de los hijos de Dios, entonces yo estaba vulnerable, ¿ya? Estaba débil, estaba desilusionada porque yo pensé que tenía otras expectativas al comportar. Y nada fue lo que yo pensé, nada, al contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, el enemigo ahí tiró ¿cómo se dice? El anzuelo, ¿ya? Y conocí a un tipo, me enamoró, supo cómo hacerlo porque yo en realidad hasta ese momento yo nunca había tenido una pareja, una relación como tal, ¿ya? Entonces él supo, un hombre vivido del mundo y todo eso, me volvió loca, la verdad. Y bueno, yo le creí todo. Me junté con él primero, después un obispo de la iglesia mormona, porque este tipo me sacó de mi iglesia, me sacó de la iglesia adventista, de mis amigos, de todo. Y yo como nunca he querido salir de la mano de Dios, pensé que, bueno, tenía que volver a mi antigua iglesia, que era la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿ya? Entonces ahí empezamos a ir y el obispo de esa iglesia, de ese barrio, del que yo asistía con mi ex marido, nos obligó a casarnos porque obviamente yo estaba viviendo en pecado. Y había algo en mi interior que me decía, no, no te cases, no te cases.
pero dije yo, bueno, será de Dios que me tenga que casar, en una de esas si nos casamos, el tipo va a cambiar, porque él ya me maltrataba, pero desde el momento en que nos casamos, fue de mal en peor, más encima de ahí, a los meses yo supe que el tipo había estado en la cárcel por asesinato. ¿Y qué pasaba? Que él ¿cómo se dice? Me amenazaba de que él le iba a hacer daño a mis tías, que aunque ellas se portaron mal conmigo y todo, pero eran mis tías, era mi familia, prácticamente lo único que yo tenía. Entonces, muchas veces, o sea, como 3 o más veces traté de separarme de él, pero tenía que volver porque él me amenazaba, me amenazaba, me amenazaba, y yo no sabía cómo salir de eso. Pero Dios es más grande y siempre sabe cómo hacer las cosas. Una de mis tías, con la que tuve que irme, volver a vivir, que de ahí fue que salí hace 1 año y medio, y yo le digo el infierno. eh, Ella tenía otra pareja, no el tipo que me había querido violar, y yo a él siempre le dije tío porque creo, es todavía porque yo no sabía nada de él durante muchos años, pero una muy buena persona, y él me ayudó a salir de eso, del matrimonio ese nefasto que tenía, porque el tipo incluso me quiso matar en varias oportunidades, porque él lo que más quería era sacarme la columna, porque según él mi columna, mi prótesis, porque según él era un pecado que se perdiera esa columna, esa prótesis, porque era demasiado cara, pagaría demasiados millones. Entonces yo tenía que morir y él me la iba a sacar, la prótesis, para venderla y hacerse millonario, yo creo. Esa era la ganas que él tenía. Y siempre nos decía, y suena como tragicómico, pero es verdad, ¿ya? Entonces, él me maltrató en todas las formas, pero mi tío ese me sacó de ello. Y bueno, ahí tuve que volver a la casa de esa tía, que es donde su pareja me quiso violentar. Y al final, en cuento corto, la historia siguió. El tipo volvió a la casa, volvió a acosarme, mi tía volvió seguía tratándome mal. Yo viví un tiempo prácticamente como de esclavitud, de verdad, que incluso una amiga que tengo, que sabía mi historia, sabía cómo yo vivía, ella me decía siempre, Evelyn, tú vives de esclava. Y yo le decía, no, no, ¿cómo me puedes decir eso? ¿Cómo me puedes decir eso? Y yo me cerraba que no, 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 no. Cuando un día fui a la iglesia y un pastor, no el de mi iglesia, sino que otro invitado, vino a dar la predicación. Y, empieza a hablar de, de la esclavitud del pueblo de Israel. Y empieza a decir todo lo ¿cómo se decirlo? Eh, todo lo que era una esclavitud. Y empecé a mirar y empecé a sentir como que el asiento me empezaba a chupar. Empezaba a ir, no, Dios mío, no puede ser, no puede ser. Porque lo que estaba diciendo el pastor era todo lo que yo vivía, todo. Quería, Evelyn, Entonces, quiero hacer una pausa y una consulta. Con tu ex marido que te maltrataba y eso, ¿cuánto tiempo duraste así? Tengo entendido también que en ese proceso sufriste un par de abortos también. ¿Cómo fue eso para ti? Cuéntame allí, Evelyn. bueno, como te digo, me maltrataba de todas las formas que se saben, física, sexual, económica, todo. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente yo en un par de oportunidades yo quedé embarazada y por ese maltrato tuve abortos espontáneos. Y después de eso no pude, a Dios gracias, digo yo, y aunque hay muchas personas que me critican cuando yo digo gracias a Dios que no tuve hijos, pero es que imagínate la situación y las circunstancias que yo vivía, tener un hijo realmente habría sido traerlo al mundo
a sufrir más de lo que yo estaba sufriendo, porque yo nunca nunca tuve un hogar, nunca tuve cómo sostenerme. Entonces traer un niño, un bebé a, a esta vida habría sido tenerlo para darlo en adopción, yo creo, lo mínimo, ¿ya? Y no era la idea tampoco, ¿viste? Claro. Eso. Cuando ya logras Bueno, salir de esa situación, llegas a la casa de tu otra tía mm, y claro, más adelante vuelven a pasar esas ocasiones de violencia. ¿Y qué pasaba con la otra persona, Evelyn? con el que me quiso violar. Mm. Bueno, obvio que me siguió acosando, acosando hasta hace un año atrás, un año de fracción, porque yo siempre, siempre oré, siempre le rogué a Dios que me sacara de ahí, me sacara de ahí. Y yo siempre decía, yo no voy a cumplir los 50 años en este infierno. Siempre así dije eso. Y fue así. No alcancé a llegar a cumplir los 50 años de edad y salí. Dios me sacó un día que yo no me habría imaginado, me sacó de ese infierno eh, una joven que vio, yo puse en Facebook un anuncio que quien me arrendaba una pieza en 40.000 pesos, imagínate, o sea, que ni iba a rentar algo por 40.000 pesos, pero ella se comunicó conmigo y como que algo le dijo a ella, comunícate con ella. Y se comunicó conmigo, pues y empezamos a conversar, y me pidió que verme por videocámara, y no sé, ella siempre me decía que algo en su corazón le decía, tienes que ayudarla, ¿ya? Entonces me dijo, mira, yo tengo una pieza que la ocupo como bodega, no sé si acaso tú quisieras venir y yo no terminó ella de decir eso cuando yo le dije, ya, ¿dónde vives? Vamos, me voy. Y, y lo hice, me fui a su casa. Ella tiene una Lolita que ahora tiene como 12 años, creo. Y estuve ahí un par de meses. No te niego que fue algo fuerte también porque me pasaron muchas cosas. Obviamente que tú sabes que el desierto que el pueblo de Israel sufrió es real. Y yo te digo sinceramente, yo siempre he puesto como ejemplo lo que pasó en el pueblo de Israel en mi vida. La Aparte esclavitud de que venías que diciendo que en tú mis venas estabas pasando. corre, no, y corre sangre judía en mis venas, así que imagínate, todo para mí es por algo, ¿te fijas? En todo caso, quería, Evelyn, Entonces, bueno, perdón, de te ahí me fui a otro interrumpo. lugar. Claro, perdón, te interrumpo allí. Sí, Cuando mencionas lo de que pusiste la publicación en Facebook de quien te arrendaba una pieza por 40.000 y que esta mujer haya sentido en su corazón ese impulso, que es el Espíritu Santo, Dios, los ángeles, escríbele, sí, necesitas ayudar a Evelyn y que se hayan dado la situación para tú salir de ese lugar donde te estaban acusando, abusando, violentando, y no hay palabras para descifrarlo. Quería consultarte, Evelyn, nuevo tiempo en tu vida, ¿cómo llegó? ¿Cómo empezaste a estudiar la Biblia, a de pronto conocer la iglesia? ¿En qué momento empieza esa transformación de vida completa? Siempre ha estado Dios, tú siempre has estado conectada con Él, pero siempre hay un antes y un después que marca la diferencia, el nuevo bautismo, el bautismo que tú tienes allí, el nuevo tiempo. Bueno, quiero que me cuentes esa parte, Evelyn. bueno, mira, la verdad es que la Radio Nuevo Tiempo llegó a mí sin yo saber que era Radio Nuevo Tiempo, ¿ya? Sino que yo estaba pasando, antes de salir a colportar, entonces yo tenía en mi pieza un equipito, ¿ya? Y yo siempre me ha gustado escuchar música. Y de repente un día sintonicé una radio y me gustó la música. Y empecé a escucharla. Todas las noches la escuchaba y de repente escuchaba predicaciones, historias para mí, pero era bien extraña, o sea, bien distinto a lo que yo había escuchado. Y de repente
escuché que se llamaba Nuevo Tiempo. Yo dije, "Ah". Y cuando después conocí a mi iglesia y todo, ahí me di cuenta que la radio Nuevo Tiempo era de la iglesia adventista. Y yo dije, wow, o sea, para mí, te digo sinceramente, nada es casualidad. Para mí, todo en mi vida, todo, pero todo, todo, todo ha sido mano de Dios, nada más, ¿ya? Hasta este momento todo ha sido de la mano de Dios, todo. Y yo sé que si yo escuché el Nuevo Tiempo sin saber que era Nuevo Tiempo, empecé a escuchar las historias de Nuevo Tiempo, después yo me di cuenta que era de la iglesia, imagínate, o sea, de la forma que Dios me llamó, ¿ah? O sea, fue bien, bien, muy extraña. Y de ahí en adelante yo siempre, siempre traté de escuchar la radio Nuevo Tiempo, siempre. Y después, a escondida, sintonizaba la TV Nuevo Tiempo y cuando podía, porque la persona esta, mi tía, cuando me veía ver la TV Nueva Tiempo, ya está ahí, bueno, eso imagina. Pero yo ahí igual, eh, si no podía, iba a la pieza y escuchaba Radio Nuevo Tiempo, y ahí era lindo porque incluso siempre fui fan y sigo siendo fan del pastor Joel Flores, ya, siempre lo escuchaba, pero para mí la Radio Nuevo Tiempo, la radio en sí, fue un escape, fue un escape a todo ese ambiente nefasto en que estaba viviendo. Eh, Así que cuando no tenía radio, la trataba de sintonizar en mi teléfono, pero sí o sí tenía que estar en Nuevo Tiempo. Esa es la verdad, tenía que estar escuchando Nuevo Tiempo y por eso yo vi, muchas veces vi testimonios de identidad y decía, wow, decía yo. Incluso me marcó mucho un testimonio de un pastor, el cual también tuvo problemas con la droga y lamentablemente tuvo que tener un accidente para poder volverse a Cristo. Yo, de verdad, no sabría decirte cuál fue mi antes y cuál fue mi después. Yo pienso que mi antes y mi después fue cuando yo ya estaba separada de mi exmarido y yo tenía una amiga, ¿ya? Que siempre me encontraba en la esquina de la casa, yo ayudaba a vender unas flores. Y qué pasaba que siempre tenía que ayudar a esta persona a vender las flores los días sábados. Entonces ella me decía, ¿por qué estoy trabajando el día sábado si tú sabes que el día sábado no se debe trabajar? Yo le decía, pues que tú sabes, tengo que hacerlo, me obligan. Porque yo siempre respeté el sábado, pero lamentablemente tenía que hacer lo que me obligaban. Entonces, y ella empezó a invitarme porque ella hizo un grupo pequeño en su casa y me empezó a invitar. Yo en ese tiempo yo ya estaba asistiendo a mi antigua iglesia, a la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué pasaba? Que yo le decía, no, 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 le decía yo, porque aparte de que cuando yo tuve todo el problema con mi exmarido, con el colportaje y todo eso, lamentablemente, y tú sabes que en todas partes, y hasta en nuestra iglesia, existe la cizaña. Y no tuve buena experiencia con ciertos hermanos de la iglesia, y todo eso me tenía muy dolida. Entonces yo decía, no, si yo no voy a volver a la iglesia, no, no voy a volver. Y ella se reía y me decía, pues si tú eres dentista. Ah, ya, no, si yo, ya, me decía ya, no, si yo sé que vas a volver igual. Sí me decía siempre. Hasta que empecé a ir a Al la grupo clase, pequeño. al grupo pequeño, empecé a ir al grupo pequeño. Y, pero yo siempre bien ahí rebelde, le decía, no, pero yo no voy a volver a la iglesia. Que quede claro que yo no voy a volver a la iglesia. Yo vengo porque quiero saber más de Cristo, de Dios, de la Biblia. Pero yo no voy a volver a la iglesia. Yo todo el tiempo parecía ya disco rayado, todo el tiempo con la misma. Cuando de repente un día, escuchando la radio, de verdad, sintonicé la radio y escuché un sermón. Y de repente dije yo, Dios mío, ¿qué onda? ¿Acaso tú quieres que vuelva?
así, en esa onda, así bien light. Y me arrodillé y le dije, le pedí a Dios que me diera una señal si Él quería que yo volviera a la iglesia. Llegó el día en que estaba el grupo pequeño, el día miércoles, fui, los saludé a todos y después terminó la clase y empezó el momento en que teníamos que dar nuestros testimonios y todo eso. Y ya dieron los testimonios cuando me tocó a mí. Y cuando me iba a tocar a mí, yo lo quedé mirando y me quería hacer la tonta. Y todo, hermana Evelyn no va a decir nada. Así yo dije, me paré y le dije, bueno, primero que todo les doy gracias a Dios porque estoy aquí, pero además les tengo que decir algo. Yo sé que todo el tiempo les digo a ustedes que no voy a volver a la iglesia, que no voy a volver a la iglesia, pero hoy día les voy a decir que sí voy a volver. Cuando les dije así a los hermanos, nada, ¡ay, hermanita! Me abrazaron, sabíamos que iba a volver, sabíamos que iba a volver y todo eso. Pero Y te yo, bautizaste. Evelyn, wow, yo terminar aquí con tu historia, porque aquí el punto final, cuando diste la noticia en el grupo pequeño, que vas a volver, entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo. El camino no ha sido fácil, no es fácil. El Señor dice, en este mundo tendréis aflicción, hay muchos problemas, muchas dificultades, pero aferrados de la mano de Dios, nada es imposible. Y primero quiero agradecerte, querida Evelyn, por tu valentía, por habernos contado tu historia en esta segunda parte, y también nos van a quedar faltar programas y tiempos para seguir conversando, pero quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa para cerrar el capítulo y cerrar aquí la historia, querida Evelyn. Adelante. ¿Qué les dirías? lo que les puedo decir, y no es solamente una palabra o una frase, que aunque no lo crean, Dios sí hace milagros, pero va a depender de ti. Como dice la hermanita aquí, la fortaleza, que no es tuya, es Dios la que te la da. La fortaleza de ir de su mano, de saber que aunque Él te lleve hacia un río, tú no te vas a ahogar, porque Él no te dejará ahogar. Puede llegarte el agua hasta aquí, pero no te vas a ahogar. Si ustedes supieran todos los milagros que Dios ha hecho por mí, bueno, han conocido algunos, pero hasta ahora, imagínense, yo desde niña me gusta la comunicación, me gustó todo, pero nunca tuve la valentía de siquiera pedirle a Dios que me diera el milagro de ser periodista o algo así, de poder estudiar. Y hoy día estoy estudiando periodismo. ¿Pueden creerlo? Así que los que están mal, tú que estás desesperado, no importa, no importa por todo el dolor que estés pasando, porque es verdad, Dios nunca te va a dar una carga más grande de la que tú puedas soportar. Tú puedes sentir como que te están despellejando la piel, pero esa piel que te está sacando el enemigo, Dios te va a poner una hermosa piel encima. Deja que el enemigo muchas veces te quite cosas, porque esas cosas que te está quitando el enemigo, Dios te va a dar, te tiene cosas mucho más hermosas que las que el enemigo te está quitando. Así que no, no seas débil ante el enemigo y no pienses que los milagros no existen, porque los milagros sí existen. Y los sueños sí se hacen realidad, aunque te cueste. Te lo digo yo. Eso. Amén. Y gracias. Gracias a ti, querida Evelyn, por ese hermoso mensaje. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recuerda eso, querido amigo, querida amiga. No importa el problema, la aflicción, el Señor te sostiene, el Señor nos sostiene, Él sustenta tu mano. Confía en Él, el Señor va a obrar.
Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.